El 12 de marzo del 99, el 12 de marzo del 99, se estrenó una película que yo creo que muchos hemos visto, es Rescatando al Soldado Ryan. Rescatando al Soldado Ryan, uno hace así, uno empieza a ver que la gente... Estoy haciendo el ejercicio para ver cuántos hacen así. Rescatando al Soldado Ryan cuenta la historia de un grupo de soldados, valga la redundancia, del ejército norteamericano que desembarcaron en las playas de Normandía en plena Segunda Guerra Mundial y se les asignó, después de un montón de situaciones, la misión de rescatar al menor de cuatro hermanos que se presumía que podía seguir vivo en la guerra. ¿Y por qué necesitaban rescatarlo? Porque los otros tres ya habían muerto. Y el ejército no quería que a su madre le llegaran, o sea, ya de por sí le estaban dando la noticia de que 3 de sus hijos habían muerto. Ellos no querían que fuesen 4. Y encomendaron a un grupo del ejército comandados por el capitán John Miller que rescatara a este soldado Ryan. Y lo que ellos vivieron en esa película me dio a mí como ciertos sentimientos o ciertos puntos que son los que de una u otra forma te quiero compartir hoy y que tienen que ver con esto de cómo rescatar a cómo ganar a nuestros amigos. Tú sabes que en lo personal trato de entender cosas y cuando uno dice gana a tu amigo, ¿por qué no? ¿Cuántos amigos te has ganado? Y cuando tú lees esa frase, ganar a los amigos es como extraña porque tú cómo te ganas algo que ya es tuyo. O sea, los amigos de quién son tuyos. Tu amigo, tu amiga es tuyo. Entonces uno dice, ¿cómo así que ganártelo? Y el domingo pasado les compartía que como cristianos empezamos a tener como una forma de hablar. Lo mismo, el médico tiene unos términos, el ingeniero tiene unos términos y los cristianos tenemos términos. Entonces, ¿cuántas personas te has ganado? Y eso, los que de pronto lo manejan de esa forma saben que significa presentarles al Señor o que ellos reciban al Señor en su corazón. Pero tenemos que partir del punto de que los amigos son tuyos ya. Tú no tienes que ganarte a un amigo porque ya es tuyo. El punto aquí y lo que yo meditaba para empezar esta enseñanza es que el problema muchas veces es que nosotros queremos ganarnos al amigo, pero lo que terminamos es perdiéndolos en el intento. Y muchas veces en vez de ganarlos, terminamos perdiéndolos. En el 2008, yo llegué a esta iglesia por primera vez. Lo he contado varias veces, me hice de aquel lado y tuve que haber venido entre el mes de febrero y el mes de marzo. No sé exactamente cuándo, hay gente que tiene esas fechas claras, yo no lo tengo claro, pero yo sé que fue en alguno de esos 2 meses y lo tengo muy claro porque recuerdo que yo eso fue después de los precarnavales y yo los precarnavales me los precarnavalié. Entonces yo sé que los precarnavales normalmente son en enero y febrero, entonces yo tuve que haber venido entre marzo y abril o febrero y marzo, por ahí cerquita, tuve que haber estado aquí. Y cuando yo llegué, pues yo me sentí bien y empecé mi proceso y recuerdo que ese mismo año en septiembre hice mi change. En ese momento le decíamos encuentro con Dios. Yo hice mi encuentro y paréntesis aprovecho, si todavía no has hecho tu encuentro, ahorita algunas redes tenemos todavía oportunidad de hacerlo para octubre, por ejemplo, tenemos encuentros. Si no lo has hecho, por favor acércate al punto de información y anímate, créeme que vale la pena. Eso es publicidad cristiana no pagada. Cierro el paréntesis. Recuerdo que yo hice mi change mi encuentro en el mes de septiembre y cuando salgo de las decisiones más importantes que yo tomé en ese momento fue alejarme y apartarme de todo aquello que no me ayudaba y que no estaba de acuerdo a lo que yo quería hacer para Dios. O sea, todo lo que me alejara de Dios, todo lo que me apartara de Dios o todo lo que pudiera influirme de forma negativa en lo que yo quería hacer con Dios, yo decidí apartarme de eso y eso incluía amigos con los que yo había compartido muchas cosas. Y yo te digo, me aparté literalmente de todas esas personas. No volví a hablar con ellos, no volví a compartir con ellos, no volví a salir con ellos, porque es que ellos eran vulgares, porque ellos querían tomar, porque ellos querían ir a discotecas, porque ellos querían estar mujereando, porque ellos querían estar en otra cosa, y no era lo que yo quería hacer. Y quiero decirte algo, yo fui feliz al tomar esa decisión. Yo estaba contento.
Tomar esa decisión me permitió conocer gente nueva, compartir con personas nuevas, crecer con ellos. Yo me acuerdo que en el grupo de amistad empecé a hacer relación con nuevos amigos y compartíamos y salíamos, orábamos juntos, leíamos la Biblia, comíamos porque cristiano que no coma no es cristiano, y compartimos mucho con ellos. Y de verdad fui feliz. Y no es que haya dejado de ser feliz por haberlo hecho después, pero sí un día me di cuenta que haber tomado esa decisión y haberme apartado de estas personas con las que crecí, vale decirlo, compañeros del colegio desde primero de primaria hasta 11 que me gradué con ellos, nos graduamos, estuvimos 11 años juntos, con otros que no estudiábamos juntos, pero que sí eran del barrio donde, bueno, yo me he mudado 23 veces, pero hubo un barrio al que volví siempre. Ese barrio al que yo volvía siempre, tengo amigos que compartí mucho con ellos y la verdad son personas muy cercanas a mí. De ellos me alejé, pero después me di cuenta que empezaron a hacerme falta. Y empezaron a hacerme falta porque llegó Juanpi. Estamos igualitos, hijo. Empezaron a hacerme falta y aprendí algo con el tiempo. Ahorita precisamente compartía eso con un discípulo, y es que cuando uno empieza en Dios, cuando uno empieza a conocer y a vivir en Dios, o empieza una carrera, el estudiante de primer semestre no es el mismo de séptimo u octavo semestre. Ya es una persona un poco más madura, es una persona que entiende un poco diferente las cosas. No es que sea mejor o peor, pero es que ya ve las cosas desde otro punto de vista. Y con los años, yo empecé a aprender algo que te quiero compartir hoy. Y si tú de pronto estás en ese momento de tu vida o estás apenas empezando a conocer a Dios, o hoy viniste por primera vez, no es que yo haya cometido un error, porque no quiero decir que fue un error. Fue una decisión que tomé en un momento de mi vida en el que mi experiencia era diferente. Pero hoy quiero decirte algo. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él no llega para dejarla igual. Jesús llega a nuestra vida para transformarla. Él llega a nuestra vida para cambiarla. Pero ¿cuál es el problema de cuando Él llega a nuestra vida a transformarla? Es que muchos de nosotros lo que creemos es que Él llega a nuestra vida para transformarnos en un juez que es capaz de estar señalando o juzgando el comportamiento de las otras personas, y eso está muy lejos de lo que Él quiere transformar en nosotros. Jesús vino a tu vida para transformar tu corazón en un corazón que sea capaz de amar como Él ama, y amar como Él ama significa saber perdonar, saber recibir y saber entender que aunque el que está al lado tuyo es diferente, Él lo ama igual que a ti, y por lo tanto tenerlo a Él en nuestro corazón es aprender a amar de la forma como Él ama. Cuando nosotros entendemos eso, si yo hubiese entendido eso en ese momento, yo no hubiera salido del Change a juzgar a mis amigos, sino a estar con ellos más de cerca para que vieran que en mí estaba trabajando un Jesús que estaba transformando mi corazón y lo estaba volviendo como el de Él. No sé si me estoy haciendo entender. El problema del cristiano es que señala. El problema del cristiano es que se cree muchas veces mejor que otros. Y yo tengo que serte muy honesto. Yo me relaciono con personas que no son cristianas y tienen más principios que muchos de los que estamos en este lugar. Entonces yo no puedo creerme mejor que el que tengo al lado porque supuestamente no conoce a Jesús. Si Jesús a esa persona, aunque no lo conozca, lo ama igual que a mí. Entonces, ¿quién soy yo para hacer una diferencia entre una persona y otra si Jesús, que es el que pesa nuestros corazones, no lo hace? Que tú y yo conozcamos a Jesús, que tú y yo lo hayamos recibido en nuestro corazón, lo único que hace es que Él empiece a transformarnos en alguien que tenga una capacidad de amar diferente a la que tenía antes. La capacidad de amar de Jesús significa perdonar. La capacidad de amar de Jesús significa dar oportunidades. Y la capacidad de amar de Jesús significa todos somos iguales porque Él nos ama a todos por iguales.
es importante que nosotros, queriendo ganar a nuestros amigos, no los perdamos en el intento. Porque ¿qué amigo va a querer conocer de un Dios que señala? ¿Qué amigo va a querer conocer a un Dios que ha hecho que su amigo sea parte de él? Y yo creo que si yo hubiese obrado diferente, quizá muchos de ellos, o quizá con muchos de ellos, hubiera seguido viviendo cosas que dejé de vivir. El tiempo no lo puedo devolver. Hoy en día he vuelto a hablar, hoy no, hace ya un tiempo, he vuelto a hablar con ellos, he vuelto a rescatar la amistad, porque quiero decirte que son mis amigos. Pero mi juez interior quiso separarme de ellos y lo logró. Porque yo no estaba haciendo lo que Jesús estaba haciendo conmigo, sino lo que yo creía que debía hacer con ellos. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Y hay algo que como cristianos necesitamos aprender. Y quiero que lo compartamos. Está en Filipenses 1, del 3 al 6. Dice la Biblia, Filipenses 1, del 3 al 6. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes, y cuando oro, siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Mira, quien hace y provoca el cambio en tu vida y en la vida de las personas que nos rodean no eres tú, es el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros queremos y creemos que por nuestras palabras, por nuestras actitudes, por nuestros juicios y por lo que nosotros hacemos, las otras personas van a cambiar. Pero tú no cambiaste por lo que alguien te dijo, tú cambiaste por lo que Él empezó a hacer en tu vida y que va a continuar haciendo hasta que venga Jesús. Entonces, es sencillo de entender cuando tú lo lees desde otra perspectiva. Es sencillo de ver cuando uno lo ve desde otro punto de vista. Tú quieres que las personas que amas lo conozcan a Él. Aquí te lo está diciendo la Biblia sencillo. Mira cómo empieza diciendo: siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes. Y cuando oro, ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos. Si tú te acuerdas de ellos, es porque son importantes para ti. Si tú hablas de ellos con Dios, es porque son importantes para ti. Pero lo más importante en esta ecuación es que lo hagas con alegría. Señor, yo conozco a Carlos, conozco a Andrea, conozco a Pedro, conozco a María, conozco a Jacinto, conozco a José. Es mi amigo de hace mucho tiempo. Y yo quiero orarte por esta persona. Yo no quiero que tú lo cambies, porque tú ¿para qué quieres que tu amigo cambie si es tu amigo? Si no te gustara tu amigo como es, no fuese tu amigo. Tú no necesitas que él cambie. Tú lo que necesitas es que el Espíritu Santo trabaje en él para que él pueda tener la capacidad de amar como Jesús ama, de la misma forma que tú estás haciendo. ¿Voy bien hasta el momento? Bueno, eso creo. Pero pasa algo. Y no vayan a creer que es que hoy vinieron al servicio a que yo les contara una película, pero es que la película hace parte de lo que me estoy apoyando. Igual el que está en Netflix, así que puedes salir a verla. Hubo una situación que me llamó la atención. Hubo 2 o 3 cosas que son las que voy a compartir de la película. Y es que cuando este grupo que estaba dirigido por el capitán Miller se encontró en una casa pasando la noche, el capitán estaba hablando con un sargento, ese sargento, un tipo fuerte, rudo, que era como una expresión fuerte en la película, estaba compartiendo y el capitán le ha dicho algo que a mí me llamó la atención. El capitán le dijo: ojalá este tipo Ryan sea alguien que valga la pena. Yo escuché eso y que sí, porque yo no quiero seguir arriesgando mis hombres para rescatarlo a él. Si te viste la película, hubo dos personas de este grupo del capitán Miller que murieron para rescatar al soldado Ryan.
no es spoiler, tienes que verla. Si no la has visto, tienes que verla. Lo que te estoy contando no va a hacer que sea menos interesante la película. Pero me gustó algo que decía el capitán Miller, y él dice: ojalá este tipo sea alguien que valga la pena. Ojalá sea alguien que invente una bombilla que alumbre más de las que ya conocemos, o que invente la cura de alguna enfermedad. Y el sargento afirmaba: sí, de verdad que sí, ojalá que sea de esa forma. Y yo me quedé pensando en algo, y es algo que te quiero preguntar con respeto. Muchas veces, no preguntar, más bien comentarte. Muchas veces nosotros no compartimos con alguien porque creemos que esa persona no vale la pena. Muchas veces no le compartimos a Jesús, de Jesús a una persona, porque no creemos que esa persona vaya a dar el fruto que nosotros quisiéramos que diera. Te cuento, hubo dos personas que influyeron en mi vida, hubo dos personas que influyeron en mi vida para conocer a Jesús. Uno fue un compañero del trabajo donde yo estaba, Alex Sánchez, y creo que es la segunda o tercera vez que lo nombro. Es una persona a la que agradezco bastante y tuve la oportunidad un día de hacerlo personalmente. Yo me acuerdo que trabajábamos en monómeros y hacíamos turnos rotativos, turno de día, de tarde y de noche. Y Alex tenía el palito para aprovechar el turno de amanecida para hablarme de Jesús. O sea, en el turno de amanecida, cuando hay más sueño y uno está como más así, como vulnerable, me buscaba. Y te digo que él empieza a hablarme y empezaba a hablarme, y él entraba por la izquierda y yo me le salía por la derecha. Él entraba por un lado y por ahí viene Alex y yo voy por el otro. Hey, Tavo, ya vengo, que tengo que hacer algo. Porque yo sabía para lo que él iba. Y la primera iglesia que yo visité, la visité porque él me invitó. Había una iglesia, no sé si todavía esté, aquí en la 48 con 70, casi llegando a la 70, en un segundo piso. Y ahí es donde él me invita. Por primera vez que yo llego a una iglesia fue ahí. Después de insistirme, porque si hay alguien intenso, mi hermano, fuiste tú. Intenso como Alex Sánchez, no he visto. Y yo no sé qué veía él en mí, que él consideraba que valía la pena hablarme a mí de Jesús. En la película, en la versión en español, traducida al español, estas personas utilizaban una palabra que quiero que hoy la tengas presente. La palabra era Yomar. Ellos decían Yomar, Jomare. Y yo no la entendía. Yo no entendía qué era lo que ellos decían, y tuve que buscarla en Google. Y la traducción, o lo que significa, lo tengo, pero es vulgar, por eso no te lo voy a decir. Pero en otras palabras, lo que ellos querían expresar con esa palabra era: no vale la pena eso que estamos haciendo. Porque ellos creían que Ryan estaba muerto. Entonces, cuando ellos iban caminando y vivían algo así fuerte, ellos decían Yomar, porque ellos decían: no vale la pena. O sea, es inútil esto que estamos haciendo. No tiene sentido. ¿Para qué lo hacemos? Y yo me imagino que hubiese pasado, que hubiese sido de mi vida si Alex Sánchez hubiese pensado que hablarme a mí de Jesús terminaba siendo algo que no valía la pena. Él le empezó a sembrar una semilla, y con el tiempo también, y la persona que más, digamos, éxito tuvo en sus intenciones de presentarme a Jesús fue mi hermano. Mi hermano fue un poco menos intenso, bueno, fue más intenso, pero de otro modo. Y mi hermano empezó a venir a la iglesia y él me hablaba de Jesús, y me acuerdo que nosotros trabajamos en Fede Café, y él tenía una Biblia naranja, y él se ponía a leer la Biblia en el local y ponía alabanzas, y entonces yo lo veía así como de lejos, y este man está raro. Y lo veía de lejos, y él empezaba a hablarme de Jesús y empezaba a decirme: y mire y tal, y pire, y probamos, y mire, y yo no. Y yo me salía y tal, y un día me dijo así de la nada, yo le digo al hermano, pero a veces nos tratamos de loco. Y yo: loco, ven acá, pero te propongo un negocio. Yo no estaba hablando, ni él me estaba diciendo nada de la iglesia en ese momento. Eso fue lo que él me dijo solamente. Estábamos hablando y me salió con esa: loco, te propongo un negocio. Y si a mí me hablan de negocio, pum, yo volteo la cara y atrae totalmente mi atención. Y yo lo escucho, me dice:
¿Qué pasó? Me dice, mira, vamos a la iglesia. Y si no te gusta, no vuelvas más. Y yo, ya está. Aquí está el negocio, está clarito. Yo voy a la iglesia, me lo quito de encima y no vuelvo más. Efectivamente, vine a la iglesia, me lo quité de encima y no he salido más. Y esto no estaba en lo que yo había preparado decir, pero en el servicio de 7 me salió y me gustó, que lo voy a seguir repitiendo. Yo vine y no salí más porque algo pasó en mi vida aquí en este lugar. Y es que hay cosas a veces que creemos que no valen la pena. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 15, del 16 al 17. 1 Corintios 15, 16, 17 dice: si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve. Yomar, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Bendito Dios por Alex Sánchez y mi hermano, que creyeron que valía la pena invertir tiempo, su tiempo, en hablarme a mí de Jesús. ¿Tajo por qué? Porque yo no sé cómo hubiese sido mi vida. No estoy diciendo que hubiese sido mala o buena. Yo no sé, literalmente no sé. Pero en este lugar, yo pude conocer personas, yo pude conocer familia, yo pude conocer amigos, pude conocer a mi esposa, pudimos tener nuestro hijo y pudimos formar una familia. Y el punto no es eso, sino con mi esposa nosotros nunca hemos tratado de no ser invasivos con nuestro hijo en el tema de Dios, porque él va a llegar el momento de tomar su decisión. Sí le hemos comprado Biblias, él ha tenido Biblias desde que nació, una persona le regaló una Biblia cuando nació y nosotros hemos seguido comprándole Biblia, y de pronto él ve cuando mi esposa está orando o haciendo su devocional, o de pronto me ve a mí compartiendo algo o sirviendo, pero nunca hemos sido como que ven y lee la Biblia, ven y haz algo. Y el niño tiene muchos días, y de hecho en estas últimas 2 semanas más todavía, que cada vez que se va a dormir nos pide que le leamos la Biblia. Yo no sé si ellos en su momento, cuando me querían predicar de Jesús o me quisieron predicar de Jesús, creyendo que yo valía la pena, ellos visionaron o pudieron, no sé, discernir en un futuro que no solamente estaban cambiando mi vida, sino la de mis generaciones. Hoy tengo un niño que está interesado por la palabra de Dios, y yo confío y creo y espero y le pido a Dios que eso sea así para siempre, solo porque alguien creyó que valía la pena hablarle a esta persona. Y si yo no hubiese dado el fruto que ellos esperaban, porque a veces tú y yo no le hablamos a las personas porque no creemos que ellos vayan a dar el fruto que esperan. Pero te digo algo, que no sé si ya lo dije, pero si lo dije, vuelve a escuchármelo. Y si Jesús se hubiese puesto a medir si valía la pena sacrificarse por ti, porque yo creo que ninguno de nosotros merecíamos que Él hiciera lo que hizo. Yo creo que ninguno de nosotros valía el sacrificio de Él. Y yo no sé si lo que nosotros estamos haciendo sea lo que Él esperaba que nosotros hiciéramos. Pero a pesar de eso, Él creyó que tú y yo valíamos la pena, y por eso se sacrificó por nosotros. Casa del Rey, la gente vale la pena. No dejes de creer que tus amigos valen la pena que tú inviertas de tu tiempo para que ellos puedan conocer al Dios que a ti te ha transformado. Te pregunto,
tienes algo que agradecerle a Dios. ¿Y no crees que valdría la pena que tú le presentes a ese Dios que te ha dado motivos para agradecerle a otras personas que todavía no lo conocen? Mira que dice Mateo 10, versículo 8. Mateo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que tú recibiste gratis, dalo gratis. Alguien creyó que tú valías la pena. ¿Por qué tú no puedes creer que hay otros que también valen la pena? Para cerrarte, te cuento una de las últimas partes de la película. El capitán Miller, casi para morir, porque al ir a rescatar a Ryan, él murió. No es spoiler. Eso no importa. Tengo que decirlo. Al ir a rescatar a Ryan, él muere. Pero antes, él hace algo que a mí me pareció supremamente valioso. Hablando de nuevo con el sargento, ellos estaban decidiendo si se quedaban o no se quedaban. Y el sargento le dijo a Miller: capitán, yo pienso que deberíamos quedarnos. Si salimos vivos de esto, podríamos contar que nuestra vida valió la pena porque rescatamos al soldado Ryan. Y en ese último momento de la vida de Miller, él toma a Ryan por la mano así y mirándolo le dice, mirándolo a los ojos le dice: haz que tu vida y que esto valga la pena. ¿Tú sabes cuál es uno de los principales propósitos por los cuales el Señor se presentó a nuestra vida? Para hacer que nuestra vida valga la pena. Y hacer que nuestra vida valga la pena se basa solamente en una sola cosa: hacer que otros lo conozcan a Él. Tu vida va a valer la pena cuando tú puedas hacer que otros lo conozcan a Él. ¿Puedes colocarte de pie, por favor? Voy a hacer una confesión. Hace 2 días estaba en el centro en una reunión en la noche y me dio hambre. Pero yo trato de no comer cosas en la calle. Entonces, espérate, me quiere tomar una foto hace rato. Dice que nunca me toman fotos porque yo no poso. Y fui, yo trato de no comer cosas de la calle. Pero a los amigos míos sí les gustan los chuzitos que hacen en el centro. No estoy hablando mal de ellos, yo no lo como. O sea, no estoy diciéndolo por mal, yo no lo como. Entonces ellos pusieron su chuzo de Tavo, pero... Entonces me dice: no, es que yo no sé ni qué carne será eso. Me dice: pero cómete el de butifarra. Yo: peor. Perdón si hay alguien aquí que vende eso, no estoy hablando mal. Ellos comieron. Es más, yo los invité. Ellos pidieron sus 2 chuzos. Yo pedí una agüita de manzana. Y había un tipo vendiendo pizza. Yo soy fanático de la pizza hawaiana. Y el olor de la pizza. Y un hambre. Y entonces me dice uno: Tavo, pero pide la pizza. La trajeron. Y la probé. Buena. Buena, así delgadita la masa. Esa así que parece como una galleta de soda, así crack. ¡Ay! Rica. Entonces le di a probar y tal. Llegó otro compañero que, como nos vio reunidos, llegó saludando. Y entonces llega y me dice: no, me está hablando. Y me dijo: oye, Tavo, tengo un hambre. Y yo: loco, las pizzas están buenas. Y yo: sí, seguro, Tavo. Pues te voy a decir mentira, están buenas, pide pizza. Y salió el amigo mío a corretear al señor de la pizza, pues ya se había ido. Él va como en una bicicleta, tiene un horno. Oye, qué tecnología, man.
y son buenas. Y es que, ¿sabes algo? Yo la probé y me gustó. Y uno lo que prueba y le gusta, uno lo recomienda. Y si yo recomiendo una pizza porque estaba buena, ¿cómo no voy a recomendar a Jesús que no solamente es bueno, sino que es excelente? Yo hace rato dejé al principio yo preparaba enseñanzas queriendo que la gente aplaudiera. O sea, yo me imaginaba en una plataforma haciendo algo y que la gente amén y amén y una cosa así como toda. Pero uno crece, ¿no? Yo fui a varios congresos de jóvenes, fui a varias y me acuerdo que venía con apuntes y un montón de cosas por hacer porque yo venía emocionado. Pero muchas de las palabras que yo recibí por emoción nunca las puse en práctica. Pero han habido momentos de mi vida en los que me han confrontado y esas han sido las palabras que siempre he guardado en mi corazón. Ahorita ustedes aplaudieron y espero que puedan al final de esto no ahorcarme. Pero el principio de confrontación, dice la Biblia que si tú encuentras a tu hermano haciendo algo que no está bien, tú tomas a tu hermano por aparte y habla con él y dile lo que está haciendo mal. Dice que si él te escucha y te recibe, dice la Biblia literal, entonces has ganado a tu hermano. Y yo hoy quiero hacer esto contigo, iglesia, porque siento que fue la instrucción que Dios me dio. Yo hoy te estoy diciendo cómo ganar a tus amigos, aquellos que todavía no lo conocen a Él, pero antes de salir a ganarnos a los que todavía no lo conocen a Él, entre nosotros que ya lo conocemos debemos confrontarnos. Y por eso te dije estos 4 o 5 puntos que te quiero resumir. El primero, no los vayas a perder en el intento de ganarlos, porque tú no eres mayor ni mejor que ellos. Que tú peques diferente no significa que no peques. Quizá muchos de ellos, aunque no conocen a Jesús, tienen la capacidad de amar más grande que la que tú y yo tenemos. Porque muchos de ellos sí te aceptan como eres, aunque tú no los aceptes como ellos son. Mira, si te dicen que eres aleluya, si te dicen que tú has cambiado, es que ellos no quieren perderte. Ellos no te lo dicen por mal. Yo salía con ellos y llegaba a mi casa. Yo dejé de tomar antes de ser cristiano. Yo administré una discoteca que quedaba ahí al frente. Tenía 17 años, yo era un niño y administraba una discoteca de adultos, champán vallenato. Algunos tuvieron que haberla conocido. Espero no haber atendido a algunos de ustedes ahí. Yo era un niño. Llegaba la policía, ¿hay algún menor de edad aquí? No, señor, ninguno. Yo no tenía ni cédula. Y no te estoy exagerando. No te estoy exagerando, es verdad. Pero él, ¿sabes qué hacía yo? Ahí amanecíamos y a las 6 de la mañana que había un servicio los sábados, 6:30, me cuenta mi esposa. Y yo me quedaba sentado y yo me ponía a ver a la gente que llegaba y voy a hacer unos flyers. Y a todos esos hijuemadres que van ahí les voy a repartir un flyer para que vengan aquí. Y en vez de yo llevarlos a ellos a la discoteca, me trajeron ellos a la iglesia. Número 1, no los pierdas en el intento. Tú no eres mejor que ellos. Número dos, Jesús, lo que vino a transformar en tu corazón y el mío es nuestra forma de amar. Él vino a transformar nuestra forma de amar. ¿Sabes por qué? Porque Él es amor. Y el amor de Jesús cubre multitud de pecados. No dice que juzga a los que pecan. Número 3.
Da por gracia lo que por gracia recibiste. Alguien creyó que tú valías la pena. Cree que tus amigos valen la pena. Y número 4, no malgastes tu vida haciendo que no tenga sentido. Quiero terminarte con algo. Yo soy un poco irreverente con Dios a veces. Hago preguntas raras. Y un día, alguien estaba hablando el sacrificio que hizo el padre al morir su hijo. Y yo tuve esos flash. Yo le dije, pero Dios, si yo sé que mi hijo va a resucitar al tercer día, pues yo no tengo ningún problema que muera. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, si yo sé que al tirarme de aquí voy a caer bien, pues yo me tiro. Pues no tengo problema, no tengo riesgo. ¿Qué riesgo tengo de que se muera, de dejar que mi hijo se muera si el tercer día va a resucitar? Entonces yo no veo dónde está, yo no veía en dónde estaba lo grande que Dios había hecho al permitir que Jesús muriera, porque Él sabía que iba a resucitar. Y yo entendí esto cuando Juan Pablo estaba bebé, chiquitico. La primera vez que yo le pegué a Juan Pablo por corrección, me acuerdo que él andaba en pañal y el pañalito le sonaba y estaba haciendo algo, no me acuerdo qué, y Juan Pablo, vente, y le bajó el pañal y con la varita recuerdo que yo le pego en la cola y volteo, ¡pam! No fui capaz de verlo, o sea, no fui capaz de ver cuando yo le pegué. Y me acordé de ese momento cuando está Jesús en la Biblia y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que Él está en la cruz, que en la Biblia, que Él está en la cruz, y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entendí que no era que el Padre lo hubiese abandonado, sino que el Padre no quería ver cómo su hijo estaba sufriendo. Y entendí que hubo dos demostraciones, que la muerte de Jesús tiene dos demostraciones para nosotros. La número 1, la demostración del poder de Dios. La demostración del poder de Dios al hacer que su hijo resucitara es una cosa. El que resucitara es la demostración del poder de Dios. Pero permitir que su hijo sufriera lo que sufrió es la demostración del amor de Dios con nosotros.